Bueno, mis queridos hermanos, este día en especial vamos a tratar un tema muy importante que lleva por nombre el pecado. Pero antes, sí quiero darle las gracias a todos aquellos amigos y hermanos en Cristo que hoy se conectan a nuestra iglesia Nuevo Pacto Online. Esta mañana vamos a hablar, como les decía, un tema muy importante para los hijos de Dios y para todos aquellos que hoy nos escuchan. Vamos a hablar acerca del pecado. Y es un tema, como les decía, importante, y por eso vamos a pedirle en oración que sea Él que nos acompañe y nos guíe en esta hermosa mañana. Amén. Cerremos nuestros ojos y digámosle: Padre amado, hoy nos acercamos a tu presencia para poner en tus manos este tiempo. Señor, sea usted guiando mis palabras para que su palabra sea sembrada en el corazón que hoy lo necesitamos. Disponemos nuestros corazones a su palabra, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Qué hermosa mañana que tenemos, ¿verdad? Y en esta mañana, amigo, sabe que el pecado es una tendencia innata del ser humano que continuamente hace inclinar tanto su mente como sus hechos a las prácticas del mal. ¿Como producto de qué? De haberse separado de Dios. Pues como todos sabemos, y lo dice así su palabra, estábamos apartados del Señor. Amén, hermanos. Entonces, vamos a identificar qué es el pecado. Mire, vamos a determinarlo según la palabra del Señor, pues es lo que importa, es lo que nos enseña Él, y no el criterio de una persona, por muy pastor, líder, maestro, profeta, evangelista que pueda ser, sino el criterio que está basado en la palabra del Señor. Pues esa es la que tiene el valor. Recordemos que el hombre siempre termina juzgando de acuerdo a su propio criterio. Entonces, por sobre todas las cosas, debemos entenderlo y comprenderlo como Dios lo ve. Es así que la palabra me enseña que el pecado es infracción de la ley. ¿Dónde está eso? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, es toda infracción contra las leyes del Señor. Es todo lo que no le agrada a Dios, dicho en otras palabras. La ley de Dios proviene únicamente de la revelación a través de las Sagradas Escrituras. Tenemos muchos ejemplos en su palabra, y el más claro y el que estoy seguro todos conocemos, por ejemplo, los 10 mandamientos y tantas otras situaciones descritas en la Biblia. Amigo, debemos tener presente que al estar escritas en la Biblia, son por lo tanto accesibles al hombre. ¿Sabía usted que la Biblia es el libro de mayor circulación en el mundo? También hoy usted lo puede descargar en su celular, sin importar el sistema operativo que sea su celular. Ya sea puede ser un Android, puede ser un iOS. Por eso digo que es accesible a usted y a mí. Además, hermano, amigo, la obediencia a su palabra es necesaria para algo muy importante. ¿Para qué, dirá pastor? Para nuestra salvación. ¿Qué más es el pecado? Pecado es toda injusticia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17 dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. ¿Sabía usted que la injusticia puede comenzar con uno mismo y luego con los demás? Y se podrá preguntar: ¿cómo es eso, pastor, que puede comenzar con uno mismo? Hermano, un claro ejemplo es cuando de pronto me he acercado al Señor con un corazón arrepentido a pedirle perdón al Señor. El Señor me perdona, pero yo aún lo dudo, no lo creo, se me hace difícil, etc. Y es así como soy injusto conmigo mismo, a pesar de que el Señor ya me perdonó. ¿Sabe qué más? Si le preguntásemos a las personas ahí afuera o a los que están a nuestro alrededor si es mala, la mayor parte de ellos se quedaría un momento perpleja y pensativa y diría: malo, malo, así en el fondo, pero en el fondo. Claro, y por supuesto hay también algunos, pero no todos, que se consideran en modo alguno como malos, entre comillas. Pero aún así piensan que en el fondo, pero incluso en el fondo, todos son buenos.
Pero cuando les presionas con más situaciones reales que contradicen los dichos con las acciones, sucede que se van dando cuenta que son malos y terminan diciendo la famosa frase: pastor, nadie es perfecto. Por eso la justicia de la que habla el Señor siempre la encontraremos en su palabra, y en todos los aspectos de nuestra vida está enmarcado a la palabra del Señor. Por ejemplo, si hablamos de trabajo, el Señor dice: todo obrero es digno de su salario. ¿Cuántos son injustos con esto? Otro ejemplo de justicia, cuando leemos que el Señor le dice a los jóvenes que deben honrar a padre y madre, porque esto es justo, dice el Señor. Y les hago una pregunta a los jóvenes y a los padres: ¿cuántas veces nos hemos escuchado por parte de nuestros hijos la palabra: no me parece justo, papá? Sin embargo, la justicia del Señor no es la justicia que nosotros creemos. Por eso nuestra justicia no es la misma justicia de Dios. Y muchas veces en nuestra justicia el Señor, que es juez justo, lo ve como injusticia. Y es aquella la que el Señor considera pecado. ¿Sabe qué más es pecado para el Señor? Esto de pronto le puede sorprender. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Santiago capítulo 4, versículo 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El pecado generalmente creemos que es todo lo malo, y es así. Pero el Señor nos enseña algo más, que también lo bueno que dejamos de hacer es pecado. Y ahora, en especial, con lo que está sucediendo en el mundo, hermanos, con esta enfermedad, con esta pandemia, le pregunta, hermano, amigo, ¿hemos hecho lo bueno con los que hoy por hoy están necesitando? ¿Hemos hecho lo bueno con el necesitado? ¿Sabe que muchos conocidos han perdido a su cónyuge? ¿Han perdido el proveedor del hogar? O también muchos han perdido su empleo. Así nos lo dice en la noticia. Y quizás está al alcance de nuestras manos el ayudarlo. Y sabiendo, no lo hemos hecho. ¿Sabes entonces que mi Dios me enseña que pudiendo haberlo hecho y no lo hice, ante sus ojos, eso es considerado pecado? Y hoy el Señor nos está llamando la atención. Este tema de la pandemia no ha terminado aún. Por más color verde que le coloquen al semáforo, esto continúa. Y es más, esto trae cola. Como por ejemplo el hecho de la afectación en la economía, de la que hablan los entendidos. Además en los trabajos, y esto trae escasez, y quizás más adelante, hambre. Hermano, si el Señor le está proveyendo, si en su hogar usted tiene la capacidad de ayudar al necesitado, hoy Dios nos invita a hacerlo. Lo invito a hacer ese compromiso, no conmigo, con el Señor y con nuestro prójimo. Recordemos que su palabra nos enseña que es mejor dar que recibir. Amén. ¿Qué más podemos entender como pecado? ¿Qué también es pecado? Concebir maldad en nuestra mente. Mateo capítulo 5, versículo 28 nos dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Nuestras malas acciones siempre nacen de la mente. Debemos luchar contra los malos pensamientos y, hermanos, erradicarlos, sacarlos de nuestra mente. Y qué mejor claro ejemplo que el propio Jesús nos habla aquí y nos pone en consideración. Con el hecho de codiciar a una mujer en nuestra mente, ya hemos adulterado. ¿Puede creerlo? Y hay algunos que parecemos ventilador, dicen así. ¿Cuántas cosas no salen de nuestra mente y dan a luz al pecado? Mire lo que nos dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, hermano, los malos deseos nos llevan a pecar. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Por eso, hermano, debemos llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la palabra, sobrepesarlos y actuar conforme a ¿qué?
a la palabra de Dios. Recordemos que el Dios que está en nuestra mente no es el mismo Dios bíblico. Y una vez que identificamos de acuerdo a la palabra lo que es el pecado para Dios, debemos también tener en cuenta contra quién es el pecado, contra quién estamos pecando. Hermano, amigo, déjame decirte, primero estamos pecando contra Dios mismo. Lucas capítulo 15, versículo 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire, Dios es el creador y el legislador del hombre. Por tanto, nuestra primera responsabilidad es hacia Él. Y era algo que lo tenía muy, pero muy en claro el rey David. Salmos capítulo 51, versículo 4 nos dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Recordemos el pecado de David con la mujer de Urías. David sabía que le había fallado a Dios y él lo reconoce así, cuando dice, contra ti he pecado. Por algo el Señor dijo que el corazón de David era conforme a su corazón. Uy, qué hermoso. La pregunta entonces, hermanos, es ¿cómo está nuestro corazón a los ojos de Dios? Es una pregunta que está ahí y que solo tú y el Señor la conocen. En segundo lugar, podemos pecar ¿contra quién? Contra otros. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire, el Señor habla de las ofensas que nos hacemos unos a otros. Son las ofensas contra otros que muchas veces hacemos, son las que Dios las ve como pecado. Y son aquellas que debemos confesarlas a nuestro Padre y pedir perdón a Dios. Y también ¿a quién? A la persona que hemos ofendido. Es decir, debemos confesar la ofensa a la persona que ofendimos. Mire lo que dice el Señor en su palabra en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces, ven y ahí presenta tu ofrenda. Mire usted, el Señor no recibe esa ofrenda si hay algo pendiente con nuestro prójimo. Nos dice, déjala, no la pongas en el altar, no la pongas en el alfolí. Anda primero, ponte a cuentas con tu hermano, arregla, que eso es lo que importa para el Señor. Y que luego de que estés bien con tu hermano, ahí sí prosiga y pueda usted dar su ofrenda. Y el Señor ahí sí la va a recibir con olor fragante. Mientras tanto, hermano, probablemente no la reciba con olor fragante. Así que, hermano, amigo, es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor y con nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros prójimos, los que nos rodean y que haya alguna cuenta pendiente. Y algo que debemos tener presente y es muy importante, Dios no clasifica el pecado. A veces nosotros caemos en estas clasificaciones de pecado. No es mucho, no es tan grande, es pequeñito. Es solo una mentira blanca. Hermano, para el Señor no hay pecado pequeño o pecado grande. Para Dios todo pecado es igual, y ojo con lo que voy a decir, repudiable. La Biblia en Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que la paga del pecado es muerte. Más claro y tajante que eso, creo que no lo vamos a encontrar en ningún otro lado. Pero vemos también su misericordia en este hermoso versículo, pues Él nos da la dirección y nos da la salida de la muerte. ¿Cuál es? Cuando dice, la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. Su gracia y su dádiva nos darán salvación y vida eterna. Además, el Señor generaliza en relación al pecado. Eso sí, nos lo dice en Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley,
pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. ¿Sí ve? Solo uno, no más, lo hace culpable de todos. Es decir, hermano, Santiago es claro de cómo el Señor ve el pecado. No hay grande ni pequeño, el Señor lo generaliza. Ahora vamos a entrar más aún en este tema del pecado, al vernos ya nosotros mismos en el espejo de su palabra. Y mire que le digo, según su palabra, la palabra del Señor, cuando queremos ver quiénes han pecado, la Biblia es muy clara en este sentido. Dice la palabra de Dios, todos pecaron. Romanos capítulo 3, versículos 10, 12 y 23 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y termina diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, hermano, amigo, todos de una u otra forma pecamos o hemos pecado. Ojo, no por esta razón somos llamados a juzgar al hermano que está en pecado. Recordemos que el ministerio que Dios nos ha dado, el ministerio que tenemos, es el de la reconciliación. Pero ¿qué sucede cuando negamos el pecado? Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mire, amigo, hermano, si hasta este momento estábamos lesionando la costilla del que estaba a nuestro lado, pensando que esta palabra era para mi esposo, para mi esposa, para mi vecino, para mis hijos, el Señor nos dice, no, para ahí. Esta palabra es para cada uno de nosotros. Esta palabra es para ti, como lo fue para mí. Y por eso sucede que nos autoengañamos. La verdad no está en nosotros. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? Porque caemos en esta tela de autoengañarnos. Nos trae consecuencias. La misma palabra del Señor sea la que nos muestre. Mira, hermano, que este tema en especial, todo lo estamos discerniendo con la luz de la palabra, la Biblia. No está en mí el catalogar que es pecado, y mucho menos juzgarte, hermano. Por eso todo lo discernimos en la santa palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a tener separación de Dios. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Oh, bendito Dios, perdónanos, Señor. ¿Qué más nos daba el pecado? Esclavitud permanente. Eso nos trae el pecado. Muerte espiritual, como ya lo leímos en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. ¿Qué más nos trae el pecado? Condenación eterna en el infierno. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mi pregunta, amigo, hermano, ¿está escrito tu nombre en el libro de la vida? ¿Sabes que en algunos casos inclusive el pecado puede traer enfermedad física? Sí, así como lo estás escuchando. Pues está escrito en su palabra, en Salmos capítulo 32, versículo 3 dice, mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Alguna vez lo viví personalmente. No conocía de Dios y ocultaba algo y por andar en el pecado, amigo, hermano, que me escucha, no podía ni dormir. Y sabemos las consecuencias que trae la falta de sueño. ¿Qué pecado estamos ocultando que nos está carcomiendo los huesos? Que nos está destruyendo en nuestro interior. Soltemos ese peso en las manos del Señor. Él nos dice, dame tu carga y lleva tú la mía, que mi carga es ligera. Amén. Soltemos eso. Otra consecuencia del pecado es la insatisfacción. Ezequiel 16, 28 y 29 nos dice, fornicaste también con los asirios por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Es decir, vivimos de pecado en pecado, pecado en pecado.
Qué fuerte y a la vez qué clara que es la palabra de nuestro Señor. Y sabes algo, amigo, que me estás escuchando hoy. El único que nunca pecó fue nuestro Señor Jesucristo. Eso nos enseña su palabra en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 21 y 22. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual lo hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Segunda de Corintios 5:21 también nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Jesucristo nunca pecó. Amén. Y es solo en Él y nadie más, solo en el Señor Jesucristo, es el que puede librarnos de los pecados. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. No hay nadie más que pueda liberarte del pecado ni liberarme del pecado. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6 nos dicen, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amigo, hermano, Cristo perdona el pecado de todos nosotros, pero tenemos que acercarnos a Él. Isaías 53:6 nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, en su único Hijo. Cristo murió por nuestros pecados en esa cruz. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. Solo Él puede liberarte del pecado, así como lo hizo conmigo. Y solo su sacrificio quita ese pecado de nosotros. Hebreos 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Un sacrificio único y perfecto. ¿Cuál es? El que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amigo, hermano, no hay otro sacrificio. No es que nos vamos de rodillas caminando sobre tapilla. No hay más sacrificio. Y quizás ahora te estés preguntando, ¿qué debo hacer como pecador en cuanto a mi pecado? Dejemos que la misma palabra nos enseñe. Como te dije, no es un criterio mío. El Señor nos muestra toda la ruta de salvación y de limpieza de pecado. ¿Qué debemos hacer? Acudir al llamado divino del arrepentimiento. Lucas 5:32 nos dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hoy el Señor nos llama al arrepentimiento y estos tiempos que ya se están cumpliendo, el Señor nos dice que nos volvamos a Él y dejemos el pecado a un lado. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el inicuo su camino, vuélvase al Señor. Y por último me preguntarás, pastor, quiero dejar mi vida pasada llena de pecado, quiero estar bien con el Señor, seguir sus pasos, no quiero apartarme de Él. Amigo, la palabra de Dios me enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Por lo que te invito a hacer esta oración de corazón conmigo. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile al Señor, Padre, reconozco ante ti que soy un pecador y que solo tú, Señor, me puedes librar de los pecados a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Por eso hoy te pido perdón y te pido que me limpies de mis pecados y te reconozco como mi Señor y mi Salvador y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Hago esta oración de corazón y le confieso con mi boca en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amigo, hoy hay fiesta en los cielos
por un pecador que se arrepiente. Y hermano, hoy también es día de ponernos en cuenta con el Señor. Y ya que hemos sido perdonados de nuestros pecados, recordemos las palabras que le dijo el Señor Jesucristo a la mujer adúltera, que están en Juan capítulo 8, versículo del 10 al 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Hermano, el Señor nos perdonó. No pequemos más. Este es un compromiso que debemos hacer con el Señor. Amén. Permíteme invitarte también pues a que nos sigas en nuestras redes sociales y que seas siempre bienvenido a nuestra iglesia Nuevo Pacto Online. Dios me los bendiga y me los guarde. Recuerden, los amamos mucho en el Señor. Amén.